bebés, hoy es un día muy importante para todos porque nos encanta leer. Hoy es el día del libro, así que para celebrar este día os voy a leer un cuento clásico. Vamos a ver cuál nos toca. El gato con botas. El hijo pequeño de un molinero se lamentaba de su suerte, pues además de haberse quedado sin padre, por toda herencia había recibido un gato gris. Si consigues unas botas y un sombrero para mí... ¿Os ha gustado? Pues mañana toca El lobo y los 7 cabritillos, porque leer es súper bueno y divertido. Hola chicos, feliz día del libro. Hoy estoy en el andén 9 3/4 para irme a Hogwarts. A ver si me leen un poco de Harry Potter y la piedra filosofal. Ay, por cierto, vengo con mi Nimbus 2000 que me la he comprado en el Callejón Diagon. ¡Vamos! Lo último que Harry vio, antes de que el sombrero le tapara los ojos, fue el comedor lleno de gente, que trataba de verlo bien. Al momento siguiente, miraba el oscuro interior del sombrero. Esperó. Dijo una vocecita en su oreja. Difícil, muy difícil. Llena de valor. Lo veo. Tampoco la mente es mala. Hay talento. Oh, vaya, sí. Y una buena disposición para probarse a sí mismo. Esto es muy interesante. Entonces, ¿dónde te pondré? Harry se aferró a los bordes del taburete y pensó. En Slytherin no, en Slytherin no. En Slytherin no, dijo la vocecita. ¿Estás seguro? Podría ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza. No hay duda, ¿verdad? Bueno, si estás seguro, lo mejor es que seas Gryffindor. Hola chicos, espero que os haya gustado. El viaje ha sido muy agradable y me han cogido de Gryffindor. Ha sido súper guay. ¡Feliz día del libro! ¡Disfrutarlo! ¡Adiós! ¡Besitos! ¿A dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba buscando fuente a donde descansar. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz aguachis, con mi boca como palomitas de maíz. ¡Qué día tan bueno hace! Hola, abuelo, ¿me puedes contar un cuento? ¿Me puedes leer este libro? Sí, claro. Esto era una vez un niño que iba por el bosque y de pronto apareció un lobo. ¡Te voy a comer! ¡No, no, socorro! ¡Vas a ir a la cárcel y deja en paz al niño! Y finalmente la tortuga ninja salvó al niño. Damos las gracias a Miguel de Cervantes por haber escrito este cuento tan maravilloso. Vamos a contar la historia de los molinos de viento. Aquel día, nada más hacerse de día, asomaron a lo lejos 30 o 40 molinos de viento. Y entonces dijo Don Quijote: ya tenemos aquí la primera aventura, amigo Sancho. ¿Ves aquellos gigantes tan fieros? Pues pienso luchar con ellos hasta darles muerte, para que dejen de
hacer esas maldades? ¿Qué gigantes? Preguntó Sancho. Aquellos que se ven allí a lo lejos. ¿No ves lo largos que tienen los brazos? Eso no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas. Espero que os haya gustado. Feliz día del libro. Adiós y espero que los veáis pronto. Hola, soy Alejandro, alumno de quinto A, y os voy a contar mi afición sobre los libros. Mis padres me dicen que ya tenía libros en casa antes de comenzar a caminar. Mi abuelo trabajó en una editorial y mis padres, cuando eran novios, también. Recuerdo haber vivido entre ellos y ver devorar a mi abuelo y a mi madre libros por semanas. A ella le encantan y tiene infinidad de ellos. Quizá por eso yo he heredado el amor por la lectura. Me dicen mis padres que cuando todavía no tenía los 2 años íbamos al Corte Inglés. Cogía varios libros, me sentaba en una sillita y ahí me quedaba, hojeándolos durante bastante tiempo. Y no parábamos hasta que me los comprasen. Y ahora tengo 10 años, y aunque sé que no debería, no puedo deshacerme de ellos. Así que, cuando ya no me caben en la estantería, los guardo en cajas y vuelvo a llenarlas con más que me siguen comprando. He leído de todo: misterio, aventuras, ciencia ficción, humor, cómics, anime, en castellano, inglés y valenciano. Ahora mismo estoy con uno que me dejó mi prima y que se llama Potosnagel, cuyo género es del este aventuras y cuyo escritor es Enric Lluch. Y ya tengo preparado el próximo. Yo tengo mi pequeño rincón en el que no necesito nada más. Mi cómoda cama junto a mi ventana por la que entran los rayos del sol y calientan la zona. Mi infinidad de almohadones y mi estantería. Pero en alguna ocasión, cuando mi madre también está leyendo en la cama de su habitación, me tumbo junto a ella y compartimos los dos un rato agradable. A mí leer me hace que me concentre y ayuda a desarrollar mi lenguaje, porque aprendo palabras, expresiones nuevas y conocimientos. E incluso hace que cometa menos faltas de ortografía. Me ayuda a memorizar. Desarrolla mi imaginación porque creo que soy el protagonista de las historias que leo y me ayuda a empatizar con los personajes de la misma. Me entretengo mucho y se me pasan las horas de forma muy rápida. Y cuando leo por la noche me relajo, si he estado nervioso ese día. Lo mejor de todo es que también me ha hecho ser muy curioso y querer aprender. No sé si mi experiencia puede ayudar a alguien a coger un libro y amar la lectura, pero vale la pena. Para terminar, os enseño otra de las cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre. Mis propios marcapáginas. Para hacer este que os enseño, he utilizado un palo de color, cartulina y pegamento. He dibujado un polluelo de uno de los juegos que más me gusta, Adopt Me. Probarlo porque es muy entretenido. Bueno, aquí me despido rodeado de parte de mi colección de libros y continúo leyendo. ¡Hasta luego! Hola a todos, esta es mi mascota, se llama el conejito del día del libro y espero que os guste mi mascota y os estáis leyendo muchos libros. Yo me estoy leyendo El Árbol Sabio y os lo recomiendo a todos. Adiós. De sus compañeros de manada. Iba a pasar la página. Una noche, Elmer no podía dormir. No hacía más que pensar y pensar, y lo que le rodaba la cabeza.
rondaba la cabeza. Era que estaba cansado de ser diferente. Caminando por la selva, Elmer se cruzó con muchos animales. Hola a todos, para celebrar el Día del Libro os voy a leer este libro que se llama Universo. Y les voy a leer la parte de Venus. ¿Me acompañáis? Venus. Comenzamos. A primera vista, los astrónomos pueden pensar que Venus es un planeta gemelo al de la Tierra, porque ambos tienen casi el mismo tamaño, pero cuando nos acercamos a él vemos muchísimas diferencias. La diferencia principal con la Tierra es que Venus tiene una atmósfera muy densa, y eso cambia mucho las cosas. En primer lugar, la presión atmosférica en su superficie es enorme, unas 90 veces mayor que la presión terrestre. En segundo lugar, su temperatura también es altísima, de unos 450 grados centígrados en toda la superficie del planeta Venus. Es como un horno. ¿Os imagináis? Yo estaría quemadísima y a calor. Vamos a ver. Por último, en Venus llueve, pero no agua, sino ácido sulfúrico. Un ácido fuerte y corrosivo. ¿Te imaginas un día lluvioso en Venus? ¡Hala! Yo ya estaría. Si me queda justo, me derrito como una sopa. La superficie de Venus tiene montañas y no muy altas y volcanes en actividad y también cráteres. Lo sabemos porque se ha trazado mapas con radares, no porque se haya podido fotografiar directamente. Venus es el astro más brillante de firmamento después del Sol y la Luna. Claro está, no se ve durante toda la noche, sino que unas veces se ve al atardecer tras la puesta de sol y otras de madrugada antes de que salga el sol. Si lo observamos con telescopio se ve con fases como nuestra luna. Aquí tenéis las fases. ¿Veis? Que es como una luna. Es como una luna amarilla de queso. ¿Lo sabías? Igual que la Tierra y el resto de planetas, Venus gira alrededor del Sol y sobre lo mismo tiene dos curiosidades. La primera que da vueltas sobre sí mismo de esta a oeste en lugar de oeste a este como hace el resto de planetas, y la segunda es que una vuelta al Sol se dirige un año al da en 225 días terrestres y una vuelta sobre sí mismo. Es decir, un día en 243. Por lo tanto, un año y un día durante casi lo mismo. Espero que les haya gustado. Y una cosa que no decía en el libro. Venus rota detrás, o sea, la Tierra rota de frente, pero Venus rota por detrás. Espero que les haya gustado. Adiós, hasta pronto.